Capítulo 492. Un puño helado. Punto de vista. Alaric Meir. Nuestros pasos combinados eran incómodamente ruidosos en el estrecho hueco de la escalera. El ruido sordo y el crujido de la madera resonaban con fuerza en la áspera piedra de las paredes. Con solo una pequeña cantidad de maná para sostenerme, mi cuerpo envejecido ya estaba sintiendo la tensión de tanto esfuerzo. Y todo esto sin una gota de alcohol para calmar el dolor. Me consolé pensando que, a pesar de tener quizás un cuarto de mi edad, Darrin se veía mucho peor. Deja de resoplar y resopla, le espeté en un susurro fingido. Vas a hacer que todos los magos leales en 1 kilómetro a la redonda caigan sobre nosotros. Darrin resopló y resopló aún más fuerte. Como si pudieran oírme por encima del ruido de tus rodillas crujientes, viejo. Me burlé, contenta de que todavía tuviera energía para comportarse como un tonto. Eso significaba que sus heridas no eran tan graves como podrían haber sido. Al llegar a la parte superior de la escalera, se abrió una sala común grande y vacía. En la pared, una escalera de madera desvencijada continuaba hasta una trampilla en el techo. Ignoré el piso superior del dormitorio de estudiantes y subí por la escalera. La trampilla estaba cerrada con llave, pero un solo golpe contra el mecanismo torció el metal delgado y permitió que la puerta se abriera hacia arriba. El cuadrado de cielo que podía ver era de un azul grisáceo. Era temprano por la mañana, todavía no había amanecido del todo. Hubiera sido mejor que estuviera oscuro, pero podía trabajar con el crepúsculo. Me levanté y subí al techo del dormitorio. Me di vuelta y tiré de Darrin detrás de mí. Ambos nos agachamos inmediatamente mientras se oían gritos desde abajo. Después de bajar la trampilla hasta su sitio, nos arrastramos hasta el borde del tejado y miramos hacia el campus de la Academia Central. Varios magos leales se apresuraban hacia el edificio a través de los patios cercados con setos. Unos cuantos más salieron corriendo de la oficina de administración de estudiantes, que parecía un castillo, y se podían ver más a lo lejos reuniéndose fuera de la capilla, un imponente edificio negro que contenía el relicario. Si vamos a bajar de este techo, necesito quitarme estas esposas, susurró Darrin. ¿Cómo te las quitaste tú, de todos modos? El diente postizo viejo, dije mientras observaba los tejados cercanos. No tardarían en encontrarnos. Darrin resopló. ¿Sigues haciendo eso? Te lo aseguro, un día de estos te van a dar un puñetazo en la boca y tus últimos pensamientos serán para mí mientras esa porquería te quema la garganta. Esta vez me dieron una paliza bastante dura, pero todavía estoy aquí. Había roto la cadena de conexión de las esposas de supresión de maná de Darrin, lo que le permitía libertad de movimiento y una pequeña cantidad de circulación a través de su núcleo de maná, pero no podría lanzar ningún hechizo hasta que las esposas estuvieran completamente desactivadas. Considerando la distancia que tendríamos que saltar para llegar al siguiente techo, contar con la ayuda de un mago de atributo viento sería de gran ayuda. Me habían confiscado el artefacto de almacenamiento dimensional junto con todas mis herramientas, y solo tenía un diente falso. Considerando mi situación actual, tuve la fugaz idea de que invertir en un segundo diente podría valer la pena, independientemente de las protestas de Darrin. Después de todo, ambos seguiríamos encerrados sin la pólvora ardiente. En ese momento, sin embargo, lo único que tenía era la daga que le había quitado a uno de los guardias muertos de abajo. Déjame ver esas esposas, muchacho, refunfuñé, tomando la muñeca de Darrin. Al imbuir la hoja de la daga con maná, podría endurecer el acero lo suficiente como para marcar las runas. Me llevó más tiempo del que debería con mi núcleo en su estado actual, pero después de un minuto tenso acompañado por el sonido del resto de las fuerzas de Dragón descendiendo sobre el dormitorio, pude comenzar a raspar algunas de las runas de sus esposas. Fue un proceso delicado. La daga era menos efectiva que la pólvora ardiente, y las esposas supresoras de maná estaban igualmente endurecidas por el mismo maná que le negaban a Darrin. Tuve que eliminar las runas adecuadas sin alterar inadvertidamente el hechizo para que dañara a Darrin, pero tenía que tener cuidado de no romper la punta de la daga o resbalarme de la superficie metálica lisa y curva de las esposas y cortarle la muñeca a Darrin. El temblor de mis manos tampoco ayudó. Lo que haría por una maldita botella de ron, pensé antes de recordarme por qué había dejado de hacerlo en primer lugar. Cynthia se inclinó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. El temblor se calmó y dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo. Pasó otro minuto, quizás 2, para estropear con éxito las runas. Ahora podíamos oír a los soldados de Dragot en el edificio, gritándose órdenes entre ellos y a los instiladores que escapaban. Sentí el momento en que el maná de Darrin volvió a estar bajo su control. Su firma reapareció, subiendo y bajando rápidamente mientras su núcleo intentaba recuperar el control. Después de esto, fue bastante fácil romper las esposas de sus muñecas. Golpearon el techo plano con un ruido metálico. Casi al mismo tiempo,
la trampilla se abrió de nuevo, a solo 3 metros de distancia. La cabeza de una mujer apareció en la abertura. Por su mueca de desesperación y su aspecto de malestar físico, supe que era una de las prisioneras, no un soldado. Nos vio de inmediato y abrió la boca para hablar. Si teníamos alguna esperanza de dar caza a Dragot y al artefacto de grabación, no podíamos dejar que sus perros de caza leales nos pisaran los talones. Enganché las esposas en la punta de mi bota y lancé una patada. Lo que fuera que ya estaba a punto de decir se convirtió en un grito cuando las esposas la golpearon en la cara y ella se hundió de nuevo por el agujero. Se oyó un estruendo y gritos, seguidos por el sonido de puños golpeando la carne. Darrin hizo un rápido movimiento con la mano y atrajo una ráfaga de viento hacia él. Esta atrapó la trampilla y la cerró de golpe. Me tragué una maldición, me agaché y empecé a correr mientras intentaba pisar lo más suavemente posible. Cualquiera con un poco de cerebro vería a las esposas y sabría que alguien más había estado allí arriba. La ruta de escape más probable nos llevó hacia el norte, a través de otro tejado y hacia un edificio adyacente a través de una ventana del balcón, pero estábamos parados en el borde occidental para mirar hacia el campus. No estaba lejos, tal vez a 15 metros. Casi había llegado cuando la trampilla se abrió de golpe. Mayapik Dikei se encendió con poder y un hombre gritó antes de agacharse de nuevo en el agujero y frotarse los ojos frenéticamente. Apoyé firmemente el pie en el borde del techo, utilicé todo el maná que pude para fortalecer mis piernas y salté. Una ráfaga de viento me empujó desde atrás y escuché a Darrin soltar un gruñido de concentración. Superé el espacio de 15 pies, absorbiendo el impacto del descenso hacia el otro techo al hacer una voltereta hacia adelante. Mi cuerpo maltrecho y magullado protestó, pero me puse de pie y eché a correr, sin preocuparme ya por el ruido. Antes de poder buscar el artefacto de grabación, teníamos que perder a nuestros perseguidores. Oí a Darrin caer con fuerza detrás de mí. Una rápida mirada por encima de mi hombro reveló que estaba apoyando ligeramente su pierna izquierda, pero no bajé la velocidad. Lo había visto desmantelar un guardián de la zona de convergencia con una eficiencia experta antes, no tenía dudas de que podría soportar un poco de tortura y un tobillo torcido, incluso con su limitada reserva de maná. Al llegar al otro lado del segundo techo, salté a un balcón, giré el hombro hacia el arco y me utilicé como un ariete contra la puerta de vidrio. Esta se hizo añicos y sentí una línea de ardor en la mejilla cuando el vidrio roto me cortó la piel. Mis pies se deslizaron y choqué contra un sillón voluminoso, lo que hizo que tanto el mueble como yo cayeran al suelo con un estruendo. Detrás de mí, oí el crujido de Darrin al caer sobre el cristal roto. Su sombra se cernió sobre mí, y me agarró por la parte delantera de la camisa y me ayudó a levantarme. No hay tiempo para tumbarse, murmuró. Una bala negra de gran potencia le dio en el hombro derecho, lo arrojó contra mí y nos hizo caer de nuevo al suelo. La pared más alejada del apartamento explotó. Un chorro de fuego anaranjado se esparció sobre nuestras cabezas. Las llamas envolvieron la habitación en un instante. ¡Ojos!, grité, intentando alcanzar a Sam Flair. Las llamas anaranjadas que se prendieron en la alfombra, los muebles y las vigas de soporte ardieron con gran intensidad, transformando su resplandor en un resplandor cegador. Envié un pulso similar a un sonar con aural disruption, agarré a Darrin por la parte de atrás de su túnica arruinada y lo arrastré detrás de mí, ambos con los ojos bien cerrados. El calor de las llamas me quemó la piel y varios golpes más de fuerza sacudieron el apartamento. En algún lugar a nuestra izquierda, un techo se derrumbó. Solo cuando sentí nuestra proximidad a la puerta, que ahora colgaba de sus bisagras y ardía, me arriesgué a liberar a Sam Flair. A través de mis párpados, vi que la luz blanca y caliente se atenuaba hasta convertirse en un naranja y amarillo danzantes, y abrí los ojos de nuevo. Me puse de pie y levanté a Darrin con un solo movimiento, lo empujé a través de la puerta frente a mí. El pasillo estaba invadido por un humo negro y espeso, y la pared y el techo derrumbados habían hecho volar brasa. En un minuto o dos, todo el piso estaría en llamas. Al menos esos cabrones no podrán seguirnos de esa manera, murmuré para mí mismo. Más adelante, Cynthia me hacía señas para que bajara la escalera. Entrarán por la planta baja y tratarán de atraparte. No me jodas, refunfuñé, pasando corriendo junto a ella. Darrin se frotó los ojos y se tambaleó detrás de mí. Una tos espantosa se le escapó. ¿Qué?, preguntó entrecortadamente mientras tosía. No tuve aliento para responder mientras encabezaba el camino hacia la escalera. Sus paredes de piedra resistían el calor y la temperatura bajó 20 grados en unos pocos pasos. El humo subía flotando como una chimenea, elevándose en el aire caliente, y el piso de abajo estaba despejado, por el momento. Bajamos 2 pisos lo más rápido que pudimos y luego giramos hacia uno de los pasillos que conectaban con otras habitaciones, corriendo a toda velocidad.
La ventana del final explotó con un lanzamiento de Ural Disruption. No había ningún edificio vecino al que saltar, pero el suelo aún no estaba invadido por los soldados de Dragot. Hice una pausa, tomándome 2 segundos para respirar y lamentar la pérdida de todo mi equipo, que incluía al menos 5 artefactos diferentes que habrían facilitado nuestro descenso. Esta vez, Darrin fue el primero en entrar, se arrastró por la ventana rota, se colgó de la parte exterior y luego se dejó caer hasta la siguiente cornisa. Las ráfagas de viento estabilizaron su caída. Mientras se preparaba para descender al que estaba debajo, un hombre en harapo dobló la esquina corriendo como si el fuego del abismo lo persiguiera. Se me hundieron las entrañas en los zapatos. 2 magos corrieron tras él, ambos vestidos de negro y carmesí. Uno de ellos lanzó un débil hechizo de choque que golpeó al prisionero que escapaba en la espalda. El hombre se inclinó hacia adelante, aterrizó de cara y se deslizó un par de pies por los adoquines. Ninguno de los dos parecía habernos visto todavía. Darrin, que todavía estaba a 30 pies del suelo, se empujó contra la pared y saltó hacia atrás en un elegante arco. El segundo de los 2 magos, con la mirada atraída por el movimiento, lanzó un grito y levantó un escudo que se manifestó rápidamente en forma de ráfagas de viento circulares. Mientras Darrin descendía, atacó con una combinación de golpes. El maná de atributo viento se formó alrededor de sus extremidades y proyectó la fuerza de los golpes hacia adelante y hacia abajo. Caster, de atributo relámpago, se había girado a medias hacia su compañero que gritaba, pero estaba demasiado adelantado para que lo protegiera el escudo lanzado rápidamente. Los golpes cayeron como golpes de martillo y lo arrojaron al suelo. Darrin usó sus propios golpes de viento para amortiguar su caída, pero aún así aterrizó con demasiada fuerza. Su pierna herida cedió y se desplomó en el suelo con un ruido sordo. El escudo lanzó una mirada furtiva hacia la ventana y yo me aparté, esperando que no me hubiera visto. Lentamente, volví a mirar hacia afuera. El escudo se acercaba sigilosamente a Darrin, con una espada corta en la mano y el ciclón de maná de atributo viento todavía girando frente a él. Esperé hasta el momento justo. Salté por la ventana y apunté como una piedra de catapulta hacia el escudo. Mientras caía, grité un grito de guerra. El mago se estremeció y automáticamente levantó su escudo por encima de su cabeza. Lo golpeé de lleno. El viento arremolinado me atrapó y redirigió mi impulso, arrojándome hacia un lado. Choqué contra el camino rodando y rodando por el suelo como un dado lanzado al aire. La caída debería haberme roto todos los huesos del cuerpo, pero entre el escudo que absorbió la mayor parte del impacto y redirigió la fuerza, y mi propio maná infundiendo mis músculos y huesos, rodé hasta quedar de pie con nada más que una costilla rota. La runa de alteración auditiva ya estaba encendida en la parte baja de mi espalda y canalicé el hechizo hacia los oídos del mago antes de que pudiera recuperarse y reposicionar su escudo. Lanzó un grito, su rostro se contrajo en una expresión tensa y dolorida, y el escudo de atributo viento parpadeó. La daga confiscada voló por el aire, girando de un lado a otro hacia sus costillas. El paraviento lo atrapó y lo arrojó a un lado. Las manos del mago se cerraron sobre su espada mientras me observaba con expresión calculadora. Bueno, mierda, refunfuñé, luchando incluso por ponerme de pie. Un fuerte viento me golpeó desde el norte y me hizo tropezar. El escudo cayó hacia atrás, destrozado por la fuerza. Me lancé hacia adelante, me lancé sobre el hombre y luché por su espada. Los dedos de una mano se clavaron en mi rostro y con la otra intenté desesperadamente agarrar su arma. Mis propios dedos se clavaron en los suyos, tratando de separarlos de la empuñadura. Solo necesitaba un poco de flexibilidad. Un puño helado se metió en mi interior y agarró mi núcleo, el mismo maná que lo llenaba, y lo cerró con fuerza, como la garra de un dragón atravesando la carne. Con un jadeo de horror, me aparté del escudo y me agarré el esternón. Me di la vuelta instintivamente, buscando la fuente de esa horrible sensación, pero no había nadie más allí. A lo lejos, vi la misma mirada de confusión aterrorizada en el rostro de Darrin, los mismos dedos que se aferraban a su carne con amarga incomodidad. Me arrancó el maná. Una tos salpicada de sangre salió de mí y me desplomé. Visibles en el aire, brillantes corrientes de maná se extendían desde todas las direcciones, arrastradas por el viento hacia el norte, en dirección a las montañas. A pesar del zumbido de mis oídos, oí jadeos y llantos que venían de cerca. Mi cabeza se inclinó hacia ellos. El escudo estaba enroscado sobre sí mismo, la sangre fluía libremente de su nariz, la espada estaba abandonada a su lado. Pensando solo en la supervivencia, comencé a arrastrarme hacia él. No me hizo caso, incluso cuando levanté su espada. Finalmente, en el instante antes de que la hundiera en su pecho, me reconoció. Las lágrimas corrían por su rostro manchado de sangre. Hizo una mueca y desvió la mirada,
siguiendo las líneas brillantes de maná que desaparecían. Mi golpe acabó con su vida casi instantáneamente. Me eché hacia atrás y esperé a que alguien más corriera a la vuelta de la esquina y nos alcanzara, pero nadie vino. Me tomó un tiempo recuperar el aliento para hablar. Darrin, ¿estás vivo? Tuvo que tragar saliva, lo que hizo con cierta dificultad, antes de responder. Creo que sí, ¿qué demonios fue eso? Mi núcleo. Estoy prácticamente al borde de una reacción violenta. Sentí su firma de maná, pero era débil e inconsistente. La mía no era mucho más fuerte, pero parecía que había podido resistir mejor la atracción de ese pulso, lo que fuera que fuese. También me afectó bastante. Creo que casi agotó ese escudo. Tosiendo y escupiendo un poco de sangre, me puse de pie con dificultad. Vamos, muchacho. Tal vez esto nos dé la protección que necesitamos para salir de aquí. De pie junto al instilador caído, Cynthia me miró con escepticismo. Alaric Meir, el optimista. La ignoré y observé el cuerpo del instilador en busca de un suspiro. No había ninguno. Estaba inmóvil como el mármol. Tan inmóvil como un cadáver, querrás decir, me dije. Sin embargo, estaba seguro de que no había sido el hechizo de choque lo que lo había matado. ¿A dónde vas? Preguntó Darrin mientras me dirigía hacia el norte. Las puertas están por allí. Señaló el túnel que conducía a la oficina de administración de estudiantes. No puedo irme todavía, dije, murmurando palabras casi incoherentes. Dragot y la grabación primero. Si podemos conseguirla. Me imaginé que Darrin protestaría, pero solo se quejó y siguió su paso mientras nos apresurábamos hacia las sombras del edificio vecino. Ya había pensando en dónde Dragot probablemente guardaría algo así, si todavía existía. Cuando los soldados habían corrido hacia nosotros desde otros edificios, los que estaban frente a la capilla se habían quedado en su lugar. Estaba seguro de que allí era donde se almacenaría el artefacto de grabación. Fue relativamente fácil llegar a la capilla sin que nadie nos viera. Nos mantuvimos entre las sombras del crepúsculo, serpenteando por los callejones entre los edificios o avanzando a lo largo de los setos que bordeaban los numerosos jardines de la Academia Central. No vimos a nadie más y el ruido de la búsqueda anterior parecía haberse apagado después de ese pulso. Si eso no nos convenció de que a todos los demás les había sucedido lo mismo, lo que encontramos en la capilla sí lo hizo. Los guardias, murmuró Darrin innecesariamente. Desplegados a lo largo de las escaleras que conducían a las grandes puertas dobles se encontraban dos grupos de batalla completos de magos alacrios. La mayoría estaban sentados o acostados de lado, frotándose la cabeza o el estómago y dando vueltas como borrachos con resaca. Un par de ellos no se movió en absoluto. Ninguno de ellos parecía estar en condiciones de luchar. La capilla se alzaba detrás de ellos, más parecía a una pequeña fortaleza que a un edificio escolar. De 3 pisos de altura y sin balcones ni ventanas, solo un único juego de grandes puertas dobles permitía la entrada por la parte delantera del edificio. Unas estrechas rendijas daban a la calle y habrían sido el lugar perfecto para que los hechiceros lanzaran hechizos, pero no vi caras en esas ventanas y solo percibí unas vagas señales de maná dentro o alrededor del edificio. Dragot no estaba allí, al menos. Eso nos dio una oportunidad. ¿Crees que podemos derrotarlos? Pregunté, calculando nuestras posibilidades. No estábamos exactamente en buena forma, pero ellos parecían estar incluso peor y podríamos sorprenderlos. Tal vez no sea necesario. Darrin se inclinó para frotarse el tobillo, haciendo una mueca de dolor. ¿Un farol? Resoplé divertido. Claro. Vamos a engañarlo. Nos tomamos un par de minutos para prepararnos y hablar sobre el plan, luego rodeamos la capilla. Vimos a un instilador que había escapado tropezando por un callejón a unos cuantos edificios de distancia, pero no nos vieron. Darrin tomó el lado derecho del edificio y yo bajé por el izquierdo. Pudimos doblar la esquina y maniobrar hasta la parte superior de las escaleras antes de que alguno de los guardias nos viera. Un caster de unos 40 años levantó la vista cuando mi sombra se derramó sobre él. Su piel estaba teñida de verde y estaba sentado junto a un charco de su propio vómito. Tenía las pupilas dilatadas y entrecerraba los ojos incluso a la sombra de la capilla. Al ver una oportunidad, canalicé decadencia miope en todos sus ojos, degradando aún más su visión. ¿Qué haces sentado sobre tu trasero, soldado? El hombre se estremeció y todos sus compañeros se giraron sorprendidos. Darrin lo agarró por el cuello de su túnica blindada y lo puso de pie de un tirón. ¿No hueles el humo? ¿No sentiste la explosión? Es probable que todo el maldito campus explote en cualquier momento, y ustedes están sentados aquí. Parpadeó rápidamente. ¿Cuque? Darrin le dio un pequeño empujón, pero lo sujetó para que no se cayera por las escaleras. El resto está en mal estado.
Algunos están muertos. Pero llegarán pronto. Dependen de ti. Vamos a abandonar la academia, dije como si fuera obvio. Activa el portal. Subir, preguntó, obviamente luchando por seguir el ritmo de lo que estábamos diciendo. Muévanse. Grité, mirando con el ceño fruncido a todos los guardias. En un caos confuso, empezaron a ponerse de pie con dificultad. Un par de ellos estaban en tan malas condiciones que necesitaban ayuda para ponerse de pie y tuvieron que ser arrastrados por las escaleras, un escalón a la vez. Nadie se molestó en mover los cadáveres, que Darrin y yo inspeccionamos. Como esperaba, uno tenía una llave rúnica, que tomé. Algunos guardias nos miraron de reojo, pero nos dirigimos directamente a la puerta, actuando como si debiéramos estar allí y supiéramos exactamente lo que estábamos haciendo. Si alguno de ellos sospechaba que no debíamos estar allí, se lo guardaban para sí. Las puertas se abrieron y se abrió la llave rúnica. El vestíbulo que había más allá estaba vacío y las puertas que daban a la parte del relicario del edificio estaban abiertas. La habitación que había más allá estaba desordenada, las reliquias de los antiguos magos estaban tiradas por todos lados y sus exhibiciones volcadas. Solo había una única y débil firma de maná en el edificio. Cuidado, debe haber otro guardia, dije, mirando con cautela las puertas abiertas del otro lado del pasillo. Cerramos las puertas exteriores detrás de nosotros para darnos alguna advertencia si los otros soldados regresaban, luego pasamos por el vestíbulo y cruzamos el pasillo que rodeaba todo el relicario. Me detuve nuevamente en la puerta y me incliné hacia adelante para mirar hacia adentro. Dragot me miró fijamente. Me quedé paralizada, el pulso se me aceleró y las entrañas se me volvieron líquidas. Darrin siguió avanzando medio paso antes de ver la guadaña, y luego él también se quedó rígido. Una parte de mi cerebro, loca y agotada, esperaba que, tal vez, si nos quedamos quietos lo suficiente, Dragot no nos viera. Pero él me miraba fijamente. Lo único que pude hacer fue devolverle la mirada. Ninguno de los dos se movió, ni siquiera el ritmo de nuestras respiraciones, que ambos conteníamos. Dejé escapar mi propio aliento en una ráfaga cuando la comprensión me golpeó. Aunque Dragot era un hombre enorme, parecía algo encogido, sentado en una silla acolchada y ornamentada que parecía muy fuera de lugar en esa habitación. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, tirada por el peso de su único cuerno. Su rostro estaba pálido y congelado en una expresión de miedo y confusión. No tenía ninguna firma de maná, ninguna en absoluto. Me llevé una mano al pecho. Avis, eso casi me provoca un infarto. Está muerto, dijo Darrin, dando un paso hacia la habitación. Y tenía razón. Dragot Britra, el guadaña de Bechor, estaba sentado inmóvil en su mullido sillón. A sus pies, un pequeño trozo de cristal tallado captaba la luz y la refractaba en una salpicadura de colores del arco iris en el suelo, el cristal de almacenamiento de un artefacto de grabación. Estaba a mitad de camino cuando recordé la otra firma de maná. Un rayo de fuego espiritual salió volando detrás de una mesa volcada. Me tiré al suelo y pasó justo por encima de mí, golpeando la pared detrás de mí. Desde esta nueva posición, vi el rostro sudoroso y dolorido del chico de Eredute. Él también estaba tendido en el suelo, envuelto en su propia capa negra, su firma de maná apenas un destello. La sangre caía como lágrimas de sus ojos, que estaban rojos desde la esclerótica hasta la pupila. ¿Seguro que quieres hacer eso, muchacho? Me quejé, levantándome lentamente. No te ves muy bien. Ese pulso te hizo eso. Hizo una mueca y un fuego negro envolvió su puño. El viento sopló mientras Darrin se movía a mi lado, cubriéndome hasta que me puse de pie. Wolfram se sentó, con la espalda contra la pared. Sostuvo las llamas en alto para protegerme, pero no me respondió. Lentamente, avancé hasta que pude alcanzar el cristal. No, dijo, con la voz entrecortada como si tuviera la garganta llena de vidrio. Si intentas quitármelo, te mataré. Podríamos luchar y tal vez tú puedas vencernos, dije con indiferencia. O tal vez no. Tal vez ese pulso, fuera lo que fuese, te golpeó mucho más fuerte que a nosotros. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo, muchacho? Dudé un momento y yo recogí el cristal. Las llamas se retorcían entre sus dedos, pero él no hizo ningún movimiento para atacar. Comencé a retroceder y Darrin siguió mi ejemplo. Quería hundir la espada que aún llevaba en el corazón de ese pequeño cabrón y dejarlo allí para que muriera, pero había dicho la verdad, no podía estar seguro de que ganaríamos. Incluso si lo hiciéramos, no había forma de saber cuánto tiempo pasaría antes de que más soldados comenzaran a tropezar de regreso aquí, tratando de averiguar qué estaba sucediendo. Ese pulso, como un viento que arrancaba el maná directamente del núcleo,
nos había dado la oportunidad de recuperar la grabación y salir de allí con vida. Eso tendría que ser suficiente. El maldito Wolfram Redwood te podía esperar un día más. De regreso afuera, encontramos algunos rezagados que se dirigían al portal. Dimos la vuelta por detrás de la capilla antes de que nos vieran, nos desviamos por los jardines centrales y la oficina de administración de estudiantes y finalmente llegamos a la puerta que daba al salón de la asociación de Ascendars. No tuvimos más problemas. Habíamos atravesado las puertas y estábamos a mitad de camino por la calle cuando una mujer con una armadura de cuero ajustada y una máscara de cuero que ocultaba la mitad inferior de su rostro salió de las sombras de una puerta. Parecía enferma, pero se iluminó de alivio debajo de su capucha y máscara. Alaric, señor. Estás vivo. He estado vigilando. Miré a Sally de arriba abajo y sacudí la cabeza. Entonces, ese pulso también te afectó a ti. A toda la ciudad. Sí, claro, dijo, con una mano en la cadera y la otra apretada contra el estómago. La verdad es que estaba a punto de irme. Preséntese. Señor, dudó un momento y miró hacia atrás, hacia la ciudad de Cargidan. Los refugiados de Ikaten empezaron a salir en tropel por un portal de la gran biblioteca hace unas horas. ¿Maldije? Entonces también los habrían golpeado. ¿Eran ellos la razón del pulso? ¿Fue un ataque de algún tipo? La despedida de Agrona. Traté de recordar cómo se sentía, ese puño frío arrancándome el maná del pecho. Pero en ese momento todo era especulación. Dentro de mi bolsillo, mis dedos sujetaban el cristal de grabación. No tienes tiempo ni siquiera para disfrutar de tu victoria, dijo Cynthia con una sonrisa desde la puerta en sombras en la que Saeli había estado esperando. ¿Quién está a cargo de los refugiados? ¿Cuál ha sido la respuesta? Las fuerzas de Koenig se movilizaron para ayudar a organizar el transporte, respondió ella rápidamente, sorprendiéndome. El alto señor Koenig no había sido precisamente caritativo durante las últimas semanas. En cuanto a quién está a cargo, aparentemente es Lady Caera del alto señor de Noir, aunque hay mucha tensión entre ella y el alto señor Koenig. Empecé a caminar por la calle, cada paso me resultaba doloroso. Llévame con ella. Tenemos mucho de qué hablar. Fin capítulo 492.